Domingo 13 durante el año, ciclo C. Los textos de la liturgia de hoy, especialmente del Evangelio, pero en relación con la primera lectura, nos dan algunas pautas para quienes han elegido seguir a Jesús y siguen eligiendo seguir a Jesús. Podríamos decir que el tema de hoy es el recorrido o los recorridos posibles en el camino del discipulado. Y centrándonos en el Evangelio de Lucas, este texto donde Jesús camina decididamente hacia la Pascua. Tiene muy claro el objetivo de su misión, la Pascua. Ese ya es un primer dato muy importante. La claridad del objetivo. El discípulo de Cristo tiene que tener bien claro, ¿por qué sigue a Cristo? ¿Por qué está en este camino? Porque si eso no está claro, entonces aparecen confusiones, como son las que suceden a medida que se va caminando con Él. Justamente este Jesús que va decididamente hacia Jerusalén para vivir la Pascua, se va encontrando con distintas situaciones con sus discípulos y las va aprovechando también para formarlos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, todas estas situaciones que se van dando, porque también dependiendo de cómo uno encara y enfrenta estas situaciones, la misión tendrá sus frutos o no, o dependiendo de esto habrá determinados frutos. Y después uno puede ver a veces por qué fracasan nuestros apostolados, ¿no? Es decir, aunque haya mucha gente a veces en nuestras iniciativas pastorales, sin embargo no se llega al impacto o a la profundidad, con la que Jesús ha llegado a los corazones de todos, ¿no? Y la primera situación que nos encontramos es el rechazo. Los samaritanos, que cuando se dan cuenta que es Jesús, un judío, lo rechazan. Y es por prejuicios, ¿no? Es decir, el rechazo por prejuicio, por ser judío, porque no era de su etnia. Entonces, más de una vez nosotros vivimos esto. Todos tenemos prejuicios y a veces nos dejamos condicionar y hasta determinar por el prejuicio. Tomamos decisiones en función de prejuicios. Y ese prejuicio que nos hace creer que somos mejores que los demás, ¿no? Y que tenemos más derechos que los demás. Es un poco lo que nos sucede. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo educa a sus discípulos? En este caso. Y Jesús no le hace caso al prejuicio, ¿no? Y sigue caminando. Vamos a otro pueblo, ¿no? No hay que dejarse determinar por el prejuicio. Los discípulos querían hacerle caer fuego, eliminar a ese pueblo, ¿no? No hay que detenerse en eso, hay que seguir el camino. Jesús no se deja amedrentar, ¿no? Y ese es un primer obstáculo. Ahí mismo se da el segundo obstáculo, la intolerancia. La intolerancia de los discípulos hacia los samaritanos, que podríamos decir en general es la intolerancia al que piensa distinto. No tener la libertad, ¿no? de poder aceptar al otro como es. Entonces esa intolerancia nos hace alejarnos también de la misión. Jesús, que justamente vino para salvar a todos, por nuestra intolerancia dejamos a muchos afuera, y al contrario, queremos incluso eliminarlos. Jesús responde
a estos dos intolerantes, nos responde a nosotros, que somos intolerantes, que no aceptamos al otro que piensa distinto o que hace otra cosa, ¿no? Le aplica su mismo criterio. Es el que quiere tener siempre la razón, Dios, digamos, lo reprende, ¿no? Jesús lo reprende. Al intolerante lo reprende, con intolerancia. Paradójicamente, por eso decimos, le paga lo educa con su misma actitud, ¿no? O sea, con el intolerante también no podemos tolerar que sea intolerante, ¿no? No con violencia, pero no se puede permitir la intolerancia en el discípulo, no se puede, porque esto, como decíamos hoy, deja afuera a muchos, ¿no? Estos discípulos no entendían nada del mensaje de Jesús, no solamente dejar de lado a los samaritanos, sino mandarle fuego, eliminarlos. Ese no es el reino de Dios. Entonces por ahí Jesús reprende, ¿no? No les deja tener esa actitud a sus discípulos. Después vienen los malos entendidos, ¿no? O sea, los propios discípulos que Jesús va llamando, o los que se lanzan a querer seguir a Jesús, ¿no? Entonces el discípulo dice, te seguiré a donde vaya, ¿no? Y bueno, es un poco inconsciente. Entonces también a veces el discípulo no está entendiendo el mensaje, cree que es todo joda, que es todo así, fiesta, alegría, o sea, así todo va a salir bien, o sea, no va a haber pena, no hay sufrimiento, nada. Se creen que seguir a Jesús es así, ¿no? Es placer, comodidad, ¿no? Pasarla bien. Bueno, claramente no tiene idea, ¿no? Inconsciente, no tiene formación, ¿no? Y como está bien dentro de todo, cree que todo es así, puede seguir así, todo color de rosa, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Bueno, al inconsciente lo forma mostrándole la Pascua, ¿no? Y sacándolo de su comodidad, es decir, diciéndole lo que realmente vive Jesús, ¿no? No tiene dónde reposar la cabeza. Es decir, vos querés seguirme, no vas a tener nada, ni una seguridad, ni una comodidad. Para vivir la Pascua, bueno, hay que atravesar la cruz, ¿no? Después vienen los que están mal dispuestos, ¿no? Es Jesús que llama, ¿sí? Llama a algunos, seguime, pero están mal dispuestos, piden condiciones a Jesús, las condiciones óptimas para seguirlo, o para hacer algo. Ese que espera, digamos, poder cerrar todo, que una vez que se mueran sus padres, poder enterrarlo, que esté todo ya bien clarito, definido, para empezar a seguir a Jesús, ¿no? Ya tiene como toda su vida armada, ¿no? Entonces Jesús lo llama, bueno, para que yo tengo que terminar esto, cerrar aquello otro, una vez que yo más o menos tenga todo resuelto, ahí te voy a seguir. Cualquier excusa va a venir bien, incluso para seguir permaneciendo en la comodidad, ¿no? Y bueno, ¿cómo responde, ¿no? A este súper estructurado, que ya tiene toda su vida armada, que espera las condiciones óptimas para seguir a Jesús? Es decir, me enseña a tener prioridades, ¿no? Hay cosas que son más importantes que una estructura organizadora de la vida. Hay prioridades, principios, personas que están por sobre todo eso, ¿no? Entonces, frente al anuncio del reino, lo demás no tiene valor. Y eso es lo que le enseña Jesús. Mira, esto es lo más importante. Por esto tenés que dejar todo cuando sea, no cuando vos quieras o estés cómodo, cuando puedas. Cuando sea, cuando esto aparezca, vos tenés que dejar todo. Porque por esto vale la pena renunciar a todo.
¿no? Entonces, le pone como pauta organizadora, valor supremo, el reino de Dios, a quien es súper estructurado y solamente espera que su estructura, digamos, funcione bien. Después tenemos los que tienen apegos. Los apegos. Estos que dicen, bueno, primero déjame que vaya a despedirme de mi familia. Y bueno, el apego a las personas y los bienes materiales no nos dejan actuar con libertad. Al contrario, se actúa por miedo a perder las cosas o a perder esas personas, ¿no? Entonces, la persona con apego siempre está con miedo. Miedo a perder a lo que está pegado porque cree que sin eso no va a poder ser. Vamos a decir, es como que puso su seguridad en esas cosas o en esas personas, ¿no? Y sin esas personas o esas cosas dejaría de ser, ¿no? El apego es algo que nos impide muchísimo seguir a Jesús. El apego a ideas, también el apego a una forma de vida cómoda, como decíamos hoy. El apego a ese formalismo que también lo decíamos hace un ratito. Esos apegos no nos dejan seguir con libertad a Jesús, ¿no? Y el que está apegado a las personas y a las cosas, a ese Jesús le dice que el que mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Quien justamente quiere seguir a Jesús, pero continuamente está mirando, negociando, especulando qué perder y qué ganar. O sea, porque en el fondo es eso. Bueno, sigo a Jesús, yo dejo esto, pero ¿qué gano? En el fondo es eso lo que está en juego. Yo voy a dejar mi familia, voy a dejar esta posición cómoda o voy a dejar mi idea, sí, pero ¿qué gano? ¿No? En el fondo, quien está negociando no es una persona libre, no es una persona libre. Hay que ser libre para seguir a Jesús, realmente. No tenemos otra herramienta que nuestra libertad. No tenemos nada más profundo que nuestra libertad. Y si nuestra libertad está atada, está pegada, no servimos para el reino de Dios. No servimos para predicarlo, para enseñarlo. No tenemos autoridad. Quien tiene apegos no tiene autoridad para hablar de Dios y del reino de Dios, cuando el reino de Dios es libertad y justicia. No tiene autoridad moral. Por eso fracasan a veces nuestros apostolados, porque hablamos de Jesús, pero nuestro corazón está pegado a muchas cosas. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacer este camino de discipulado, que nos ayude a hacer estos recorridos posibles, ¿no? En este espacio curricular del discipulado, vamos a decirlo así, ¿no? Jesús nos va formando desde lo profundo. Así que bueno, dejar que el Espíritu Santo también vaya transformándonos y haciéndonos cada vez más seguidores parecidos a Jesús. Que así sea.